Seguimos con las aplicaciones del transistor en el tema de amplificador multietapas. Vamos a presentar el acoplamiento por transformador. El transformador ideal pues tiene la resistencia de entrada o de generador y la resistencia de salida, o sea, donde vamos a conectar la carga. Esta es la relación de vueltas o espiras de un transformador en base a las resistencias de salida y de entrada, o sea, de resistencia del generador y la resistencia de carga. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo, que es un transistor que tiene acoplado a la salida un transformador con una resistencia de carga de 30 ohmios y una relación de vueltas del primario al secundario de 10:1. Este es entonces el circuito equivalente de la salida, beta y B, o sea, IC. Tiene una resistencia de salida de 33K, que es igual a 1H0E. La bobina, la resistencia de carga de 3 kilo ohmios, porque es 30 y pasarlo al primario hay que multiplicar por n al cuadrado, o sea 100 por 30 da 3000, o sea 3K. Bueno, esta resistencia es 3K en paralelo con 33K, o sea esta R es esta en paralelo con esta, y ahí encontramos la frecuencia de corte debida a la inductancia L1 del primario del transformador, de esta L1, y es que es igual entonces la frecuencia de corte a la resistencia sobre 2pi L1. Bueno, ahí se encuentra L1. En este ejemplo más completo, aquí tenemos el acoplamiento por transformador, la resistencia de carga 10 ohmios, voltaje fuente 24, el número de relación de espiras es 30, el beta del transistor es 380 y la resistencia de base y 1.2K. En la parte A me piden hallar la resistencia de R2, o sea esta resistencia de acá, conociendo la resistencia de emisor. Aquí está el punto de polarización, dice que IC, la corriente de colector, es 10 miliamperios y el voltaje en el emisor es 12 voltios, para que el voltaje de colector emisor sea 12 voltios, porque tiene 24, entonces aquí hay 12 y aquí hay 12 voltios. La resistencia de entrada es beta más 1 RB, voltaje de base, que es este punto voltaje de base. En el punto de pie en C1, si la frecuencia de corte es 10, entonces ahí se calcula y da que C1 es 8.7 microfaradios. En la parte C dice entonces que es hallar el valor de la inductancia L1, o sea el primario del transformador. Aquí está el circuito equivalente, la resistencia del secundario, o sea la resistencia del alambre del secundario, se aproxima a resistencia de carga sobre 10, y la resistencia del primario
a la resistencia que es V sobre 10. ¿Sí? O sea, estos 9000 sobre 10 da 900. Y estos 9000 salen de, porque N, ya lo dijimos, N es 30. N es 30. Bueno, 30 al cuadrado por 900 sobre 10, entonces 900 por 10 da 9000, sobre 10 da 900. Y aquí encontramos la inductancia del primario. La ganancia del voltaje en omega igual a 200, o sea, la frecuencia de corte es 200. Entonces se obtiene que la ganancia de voltaje es siempre la resistencia que ve en la carga total sobre la resistencia del emisor. ¿Sí? Bueno, este ejercicio lo podemos ver aquí en MATLAB. Entonces aquí están los valores de ese circuito. La frecuencia, y obtuvimos que la inductancia es de 7.3 Henry. En el ejemplo que estábamos viendo, tenemos la resistencia R2, la calculada, la parte A. La parte B, cálculo de C1. Entonces tiene en cuenta esta fórmula, obviamente. Nos da 8.7 microfaradios. La parte C quiere hallar la inductancia para que la frecuencia de corte sea 200. Entonces aquí están las ecuaciones de cálculo y da que L1 es 49.5 Henry, o sea, aproximadamente 50 Henry. Y la ganancia de voltaje en esta frecuencia, pues la resistencia total son los 900 más 900 más 9000, para pasarlo en kilo ohmios. La aplicación de voltaje nos da 9. Entonces se coloca como ejercicio este circuito. Aquí están los valores de la resistencia y se da las curvas características del transistor DON 930. En la próxima parte hablaremos del acoplamiento